Haparclit. Un espacio para aprender de derecho. Proyecto de la Escuela Hazara Jabaita de la Comunidad Mesiánica Torah M. Con el abogado Sergio Zapata. Sean todos bienvenidos. Shalom, Shalom Ubrahot. Bendito sea el Creador, Dios de Israel, por darnos este momento para comunicarnos con toda la radio audiencia de Radio Torah Emet. Bienvenidos a su programa Haparclit, el abogado, un espacio para aprender de derecho. En los anteriores programas hemos estado revisando a Rabbi Yeshua ben Yosef Hanatzer el Nazareno, pero desde su dimensión como jurista de la ley hebrea, como maestro de la ley. En estas emisiones exponíamos que el código legal del maestro es la Torá, y explicábamos cómo en tiempos del judaísmo del Segundo Templo no existía unanimidad de criterios frente a la halajá, frente al camino jurídico a seguir sobre diversos aspectos, y que incluso se permitía hacer adaptaciones a la Torá acordes a las necesidades históricas del pueblo de Israel en cuanto respondieran al interés torágico original y a los principios de la Torá. Así, por encima, tales adaptaciones se pudieran percibir como contrarias a la ley. Es el caso que planteamos de Rabbi Hillel sobre la utilización del prosbul, un tema que ya hemos abordado. Evidenciábamos que el maestro, sin violar la Torá, haciendo uso del Tikkun Olam, corregía situaciones inequitativas que bajo una mirada exegética, es decir, a rajatabla de la ley, se podrían haber presentado, como por ejemplo el ajusticiamiento de la mujer adúltera por sus testigos, los cuales habían favorecido al hombre adúltero al no presentarlo a juicio en una clara violación de la Torá. Ellos estaban impedidos para actuar, y el maestro sabiamente imposibilitó el que se cometiera ese acto inequitativo. El Rayebda, Rabbi Yeshua ben David HaMashiach el Mesías, es un jurista de alto calibre que se nos revela no solo como un sabio de la ley, sino como un intérprete que antepone los principios e intereses de la Torá a las interpretaciones legalistas y algunas veces injustas de los rabinos de su tiempo. Continuaremos entonces con esta serie, Yeshua el jurista. Así que entremos en materia, porque en Haparclit enseñamos derecho. Hemos develado hasta ahora que Yeshua era un jurista. Esto puede reñir con las visiones de algunos sectores religiosos que lo visualizan solo desde las ópticas teológicas. Pero no, Yeshua antes que todo era un jurista. Era un maestro de la ley. ¿Pero de qué ley? Pues de la Torá. Ya hemos dicho abundantemente que este era su código legal. Pero es posible que algunos no entiendan este concepto de la Torá como un documento de derecho. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. ¿Los 5 primeros libros de la Biblia son un código legal? Vamos a revisar esto un poco más de cerca. En términos estrictos, la ley es solo una parte de la Torá, la cual encontramos de manera dispersa en diversas partes de los 5 libros, y se encuentra mayormente concentrada en Deuteronomio, Devarim, su nombre en hebreo. Desterraremos el término Deuteronomio por ahora para que nos acostumbremos a las palabras hebreas, ¿no? Devarim. En Devarim, principalmente, no principalmente encontramos lo que podemos denominar como ley.
Y luego en su orden de concentración podríamos plantear a Vayikra, Levítico, y a Shemot, Éxodo. La Torá es más que la ley. Simplificarla de esa manera es una equivocación, como bien lo señalaba el sacerdote jesuita Feliciano Delgado. La Torá es la cosmología judía, sus santas escrituras, tradiciones orales, planteamientos teológicos, memorias históricas, las prescripciones éticas, rituales, ceremonias. La Torá es todo, mucho más que la ley. Por lo que esa palabra ley falsifica el sentido de la Torá. Pero otra cosa es entender la Torá como derecho. Aquí entraríamos en la vieja discusión de qué es el derecho. Y este entuerto no es el tema central de hoy. Pero digamos, metámonos un poquito en el problema. Lo primero que tendríamos que decir es que así como la Torá es más que solo leyes, el derecho es mucho más que solo leyes. Que así como la ley es solo una parte de la Torá, la ley es solo una de las muchas expresiones del derecho. No voy a entrar en discusiones entre el positivismo jurídico y otras corrientes del derecho, realmente no es el momento. Pero sí diré que el derecho no es solo norma. Aquí más de un positivista debe estar jalándose de los pelos, de los cabellos. Pero nuestra posición es que el derecho está conformado, además de normas, por principios e incluso teorías. El derecho es un conjunto de normas, de principios y de teorías jurídicas destinados a formar una estructura ideológica para un orden político, económico y social, por el cual se va a encauzar a un grupo humano. Así que la Torá, en términos de Feliciano Delgado, y en relación a lo que he acabado de comentar, es más similar a derecho que a ley. Otro aspecto que podría mostrar la equivalencia entre derecho y Torá es la plenitud de ambos. Y aquí obviamente también podríamos escandalizar a algunos teóricos del derecho que consideran que el derecho tiene vacíos. Algunos teóricos de la Torá también podrían decir lo mismo. Por ejemplo, Shemot. Recordemos que nos referimos a Éxodo. No repetiremos esta última palabra. En Shemot 20:13 dice: no asesinarás. Pero, ¿es asesinar lo mismo que matar? ¿O el aborto es un asesinato? Y otras muchas dudas se podrían desprender de la prohibición de Shemot. Así las cosas, se podría creer que la Torá tiene vacíos, como el derecho, según piensan algunos juristas, especialmente positivistas que, como el gran maestro italiano Norberto Bobbio, concuerdan en que existe una laguna del derecho o en el derecho cuando en un determinado ordenamiento jurídico falta una regla a la cual el juez pueda referirse para resolver una determinada controversia, afirmaba Bobbio. Pero hay otras tendencias del derecho que aseguran que esto no es así, que el derecho es pleno, que no hay espacio para lagunas. Pues el problema central radica en que el derecho no es solo reglas, no es solo normas en el sentido estricto de la regla, que también el derecho se conforma por principios. Yo aún más atrevido incorporo teorías. Y que en caso de incertidumbre creada por la falta de una regla aplicable, entonces debemos echar mano de los principios jurídicos.
Pues de la misma manera, cuando nos parece que la Torá no regula expresamente algún aspecto, no podemos simplemente crear una norma torágica de la nada. Nosotros no podemos crear una norma que podríamos denominar talmúdica o rabínica de la nada. ¿Por qué? Porque debemos echar mano de los principios de la Torá, de los intereses torágicos originales. La Torá, al igual que el derecho, es plena. Por tanto, en los casos difíciles, es decir, cuando la Torá no comporta la regla aplicable a un caso concreto, la solución siempre va a estar en la misma Torá, en sus principios, en sus intereses originales, que en última son los intereses del Eterno. Por esto, cada palabra de la bendita Torá es importante, incluso sus letras independientemente concebidas, porque en sus letras y palabras, más allá de esas que se refieren a leyes, encontramos los principios e intereses originales que sirven para dar plenitud al sistema jurídico llamado Torá. Y hago entonces esa alusión a esas partes de la bendita Torá en la que encontramos historias, la cosmogonía y la etiología judía, la explicación del origen del universo, del origen del cosmos, del origen de la vida y de nuestras sociedades humanas. Por ejemplo, un caso podría ser aparentemente, ¿no?, de vacío jurídico en la Torá, el aborto cuando en un embarazo está en riesgo la vida de la madre. ¿Qué se debe hacer? La Torá expresamente no lo indica, pero los jajamín, los sabios del Talmud, conceptuaron que el feto es un rodef, un perseguidor, que busca la muerte de otra persona, en este caso de su propia madre. Por tanto, es correcto quitarle la vida. En Mishnah Ojolot 7:6 se lee lo siguiente. Leo: si una mujer tiene problemas para dar a luz, cortan al niño en su vientre y lo sacan miembro por miembro, porque su vida es anterior a la vida del niño. Fuerte, ¿no? ¿De dónde sacan estas conclusiones los jajamín? La respuesta nos la dan en el Talmud, en el Sefer Nesequín, el libro Nesequín, en el tratado Sanedrín 72b, en donde se evidencia que este planteamiento nace, es decir, ellos lo sacan de Bereshit, de Génesis 9:6, donde dice: quien quiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y también allí en Sanedrín 72b se afinca esta decisión en Vayikra, Levítico 19:16, donde dice: no te quedarás ocioso junto a la sangre de otro. Para los jajamín del Talmud, para los sabios del Talmud, estas disposiciones torágicas de Bereshit y de Vayikra habilitan para que la vida del niño sea sacrificada en beneficio de la vida de la madre. Porque el niño, el feto, es un rodef, un perseguidor que busca, en este caso, la muerte de su señora madre. Entonces, la vida del niño se sacrifica en beneficio de la vida de la madre. Si el niño aún no ha salido del útero materno, ¿no?, como lo indica Rab Hista, quien dice allí mismo en el Talmud, en Sanedrín 72b,
dice. Pero una vez que su cabeza, la del niño, ¿no?, ha emergido durante el proceso de parto, no puede sufrir daños para salvar a la madre. Está refiriéndose a que una vez sale la cabeza del niño, se le considera nacido y por tanto persona. Las condiciones cambian. Ya no puede sacrificarse la vida del niño en beneficio de la vida de la madre. Tiene que dejarse pasar lo que tenga que pasar. El punto aquí a destacar es que la Torá contiene las respuestas a la falta de un reglamento para situaciones no expresadas en ella misma. La Torá, como el derecho, son ordenamientos jurídicos con plenitud. Como podemos apreciar, la Torá, en cuanto documento escrito, en su integralidad puede equipararse a derecho. Y cada parte de la misma, por muy mitológica o histórica que nos parezca, hace parte del sistema jurídico toráhico. Pero para algunos judíos, esta es solo una parte de dicho sistema. Es la parte escrita. Pues para algunos, vuelvo y lo repito, algunos, la Torá tiene una parte oral, la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral. Hay sectas judías como los caraítas que no aceptan la existencia de esta Torá oral y solo se guían por la Torá escrita. En hebreo, el verbo likro traduce leer. De ahí que Coré sea lector. Estas palabras hacen parte de la misma raíz que Corán, la palabra del árabe, Corán, que traduce lo que se lee. Y también estas hacen parte del término caraíta, los lectores, caraíta, los lectores. ¿Y qué es lo que leen estos caraítas, estos lectores? La Torá. Para los caraítas, las mitzvot fueron definidas en la Torá escrita. Por tanto, nuevas mitzvot hechas por los rabinos no pueden ser obedecidas. Ellos proscriben las ampliaciones de la Torá oral en cuanto no estén contenidas en la Torá escrita. Es decir, pueden cumplir una mitzvot de tipo talmúdica, sí, pero si está contenida en la Torá escrita. De lo contrario, es rechazada. Los caraítas, los lectores de la Torá. Pero en el mundo judío contemporáneo, la mayoría de sectas judías aceptan a la Torá Shebe'al Peh como parte de la misma Torá. Hacen juntas un solo sistema. Pero los caraítas aparentemente aparecen en el siglo VII de la Era Común. Otros dicen que son remanentes de la secta de los saduceos, pero no hay evidencias sobre este tema. Lo que sí es cierto es que el judaísmo caraíta es posterior a la destrucción del Beit Hamikdash por los romanos. ¿Cómo era entonces este asunto de la Torá oral en los tiempos del Segundo Templo? El Talmud, texto enciclopédico que recoge la Torá Shebe'al Peh, no existía para los tiempos del Maestro. Esta fue redactada desde el siglo III de la Era Común. Entonces surge también la pregunta: ¿el Rab Yeshua ben Yosef reconocía y cumplía a esta Torá Shebe'al Peh? Revisemos. Una Torá oral paralela a la Torá escrita es algo muy controversial para muchas personas.
pudimos ver que incluso en el seno del judaísmo existen reticencias. Entonces, ¿de dónde es que proviene esta posibilidad? Toca revisar a la propia Torá escrita. Desde ahora en adelante distinguiremos a la una de la otra, refiriéndonos a la Torá oral como Torá Shebe'al Peh y a la Torá escrita como la Torá. Entonces es en la misma Torá donde tendríamos que auscultar la legitimidad de existencia de la Torá Shebe'al Peh. En Bereshit 26, del 4 al 5, podemos leer: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Aquí viene lo importante: en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Si entendemos que la Torá fue dada a Moshe Rabenu en el monte Sinaí, entonces ¿a qué observancias, mandamientos, preceptos e instrucciones se refiere Bereshit 26? ¿Existían instrucciones del Eterno antes de la Torá Kedushá? La respuesta es obviamente sí. Preceptos del Creador que los hombres tenían que cumplir, pero ojo, estas eran en algunas veces contrarias a la Torá. Pues si Abraham seguía fielmente las observancias de Hashem, ¿cómo es posible que estuviera casado con su hermana? Ese es solamente un ejemplo. En Bereshit 20:12 podemos leer: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Y qué dice la Torá? Abraham Avinu estaba casado con la hija de su padre. ¿Qué dice la ley de Moshe? Devarim 27:22 dice lo siguiente: maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Y en Vayikra 20:17 dice: si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo así la desnudez de ella y ella la desnudez de él, es una ignominia. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad. Entonces, desde esta perspectiva, ¿Abraham Avinu violó la Torá de Moshe? No, pues esta no había sido entregada a los hombres y las reglas del Eterno eran distintas. ¿Esto implica que Hashem cambia? Sería otro cuestionamiento, ¿no? Tampoco. Simplemente que los planes del Eterno para la humanidad se cumplen según su santa voluntad y son un proceso por medio del cual Él trata con nosotros para nuestra propia trascendencia. El patriarca no guardó la Torá de Moshe, pero sí guardó la Torá del Eterno, la enseñanza del Eterno para ese momento predeterminado de la humanidad. Otro momento interesante que podemos encontrar sobre la existencia de unos preceptos distintos a la Torá hacen referencia a los tiempos del maestro Yeshua ben Yosef, lo que nos sitúa en un momento histórico después de la entrega de la Torá a Moshe en el Har Sinai, en el monte Sinaí.
En Matitiyahu, Mateo 15, del 1 al 6, encontramos lo siguiente. Entonces se acercan a Yeshua algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿y vosotros, por qué traspasáis el mandamiento de Hashem por vuestra tradición? Porque Adonai dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su padre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podríais recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Hashem por vuestra tradición. Es evidente que la tradición de los antepasados, que es mencionada en esta versión de la Biblia, la versión que tengo acá es la Biblia Universidad de Jerusalén, que es llamada tradición de los ancianos o antigua tradición en otras versiones, hace referencia a disposiciones paralelas e incluso contrarias a la Torá. La tradición de los antepasados o de los ancianos se basa para los judíos en Devarim 17 del 9 al 13, en donde señala lo siguiente: y acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones. Ellos harán una investigación y te indicarán el fallo de la causa. Te ajustarás al fallo que te hayan indicado en este lugar elegido por Adonai y cuidarás de actuar conforme a cuanto te hayan enseñado. Te ajustarás a las instrucciones que te hayan dado y a la sentencia que te dicten, sin desviarte a derecha ni a izquierda del fallo que te señalen. Y ojo con esto, dice así: si alguno procede insolentemente, no escuchando ni al sacerdote que se encuentra allí al servicio de Adonai, tu Dios, tu Elohim, ni al juez, ese hombre morirá. Harás desaparecer el mal de Israel. Así todo el pueblo, al saberlo, temerá y no actuará más con insolencia. Es entonces la propia Torá la que ha habilitado a los ancianos, líderes y jueces del pueblo, a sus sabios y rabinos, para que puedan dictar sentencia, para que puedan crear jurisprudencia que debe de ser de obligatorio cumplimiento, para que se apegue el pueblo a la instrucción, siendo esta autoritativa por la misma Torá y con un castigo severo, el ser cortado del pueblo. El poder preventivo de las palabras de Devarim 17 persiguen al Am Israel hasta nuestros días. El propio maestro, que como ya vimos, cuestionaba los efectos perversos de esta misma orden de la Torá, no porque estuviera mal en sí misma, sino porque se usó para anular la palabra de Hashem. En el programa anterior expusimos someramente el caso del prosbul. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces se utiliza, ¿verdad?, esta prescripción de Devarim 17 que encontramos, que ya acabamos de leer, para anular, en términos del maestro, la palabra de Elohim. Pero a pesar de lo anterior, el propio Rayebda fue claro y dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Esto lo encontramos en Matitiyahu 23 del 2 al 3. En la cátedra de Moshe se han sentado los escribas y los fariseos.
Haced pues y observar todo lo que os digan. Aquí nos está diciendo Yeshua, el rabí Yeshua, que los escribas, que los fariseos, sus bases están en la cátedra de Moshe. Están sentados en la cátedra de Moshe. No se está diciendo que estén sentados en un entendimiento de que estén aplastándola. No, eso no es lo que está diciendo el Rayebda. El Rayebda lo que nos está diciendo es que los escribas y los fariseos están autorizados para decir lo que dicen, porque ellos se están sentados en la cátedra de Moshe. Ellos se afincan en la cátedra de Moshe. ¿Está desautorizando el rabí a la tradición de los antepasados? No, la está reafirmando. Pero hace una sentencia. No se debe imitar su conducta, porque ellos no actúan conforme a lo que dicen. Esto indica claramente que lo que estas personas dicen, sus sentencias, su enseñanza rabínica, debe cumplirse. La tradición oral es aceptada por el maestro. Mas como debemos hacer una lectura integral del pacto renovado, ya nuestros oyentes saben que nos referimos al mal llamado Nuevo Testamento. El Brit Hadashah, el pacto renovado, se debe interpretar de manera sistemática e integral, e incluso también de manera sistemática e integral con la Torá. Por lo que esta apertura del Rayebda a la Torá Shebeal Peh solo puede entenderse en la medida en que ésta realmente corresponda a los principios e intereses torágicos originales. Pero sí, claro que sí, el maestro aceptaba a la Torá Shebeal Peh, a la cual conocía muy bien, como pudimos comprender del pasaje de Matitiyahu 15 del 1 al 6 que leímos con anterioridad, en donde Rabí Yeshua pone de presente su conocimiento sobre la ley de los ancianos o las palabras de los escribas. Podemos concluir entonces que Rabí Yeshua HaMashiach tenía a la Torá como su guía jurídica, entendiendo a esta como un ordenamiento jurídico a plenitud, que se conformaba y se conforma no solo de las palabras escritas en la misma Torá, sino en la cátedra de Moshe. ¿A qué hace referencia el maestro con esta expresión? La cátedra de Moshe. Será un tema que trataremos en nuestro próximo programa, pues el tiempo se nos ha terminado. En nuestra próxima emisión seguiremos con la serie Yeshua el Jurista. Los invitamos a que nos envíen sus consultas e inquietudes al correo electrónico el abogado Torah Emet, Torah sin T al final, el abogado torahemet@gmail.com. Así nos podrán hacer llegar sus aportes e inquietudes. También se podrán comunicar con nosotros a través del WhatsApp desde cualquier lugar del mundo, más 57 318 580 89 52. Repetimos los datos de contacto. El abogado torahemet@gmail.com y al WhatsApp más 57 318 580 89 52. Los esperamos aquí en Haparclip, el abogado, un espacio para aprender de derecho. Shalom, shalom.